Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo a la presentación del ponente que tenemos hoy aquí, suelo decir que me llena de gran orgullo poder hacerlo. Para quien no lo sepa, Francisco Jesús Carballo fue profesor mío de bachillerato en la secundaria de filosofía, historia de la filosofía, y estoy yo más nervioso que él porque presentar al que ha sido un profesor tuyo tan bueno y que te ha querido tanto y te ha ayudado, pues además de todo un honor, me llena de inmensa alegría, don Jesús. Para ubicarle un poco, don Jesús es padre de familia, esposo, tiene 4 niñas preciosas. En cuanto a estudios, se ha sacado, es doctor en ciencias políticas, licenciado en ciencias religiosas y tiene un máster de doctrina social de la Iglesia. También hizo un doctorado centrado en la figura del obispo José Guerra Campos, en una visión muy amplia de toda su doctrina en torno a la política y la economía. Y bueno, hoy don Jesús viene a hablarnos de la doctrina social de la Iglesia, un poco a la línea de presentación de un libro que se sacó hace poco, de esa doctrina social de la Iglesia con un poco de visión chestertoniana. Y nada, le dejamos para que nos deleite un poco con estas cosas tan ricas que tenemos en la Iglesia. Muchas Vamos gracias. a intentarlo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación Universitaria Totus Tus por su amable invitación y buenas tardes a todos ustedes y gracias por su presencia hoy aquí. Vamos a ver, le he estado dando muchas vueltas a cuál era la manera más práctica y menos aburrida de plantear el tema. Yo he redactado unos folios, tal vez con un tono un poco académico y voy a utilizarlos como guión, pero voy a intentar utilizar un lenguaje coloquial que intente llevar al terreno de los hechos las enseñanzas permanentes de la Iglesia. Y voy a intentar a su vez ser deliberadamente lo más breve posible para iniciar un turno de preguntas, porque yo creo que en las preguntas están las inquietudes reales de los interesados por la doctrina social de la Iglesia. Bueno, mi presencia hoy aquí se debe a la publicación de este pequeño libro, son simplemente unos apuntes, unas reflexiones sobre la doctrina social de la Iglesia que no pretenden ser ningún tratado, simplemente se trata del desahogo de un seglar católico. Es el desahogo de un fiel hijo de la Iglesia que contempla con estupor y con tristeza que las enseñanzas oficiales de la Iglesia son deformadas por sistema, por aquellos que son sus amigos, muchas veces por aquellos que son sus hijos, por aquellos precisamente que están muchas veces llamados a cantar sus glorias, a explicar sus secretos, sus misterios, y que también son incumplidas por el pueblo de Dios, que posiblemente desorientado por una pastoral, algo como ahora veremos, ambigua, equívoca, y me atrevería a decir cobarde, lleva a situaciones de oprobio al pueblo de Dios, situaciones en las cuales los católicos nos vemos embarcados en la colaboración con doctrinas políticas que están oficialmente condenadas por la Iglesia y cuya colaboración en los católicos está prohibida, porque son ideologías políticas que sustentan una concepción del hombre, de la vida y del mundo incompatible con el Evangelio. Y por otra parte, los católicos nos vemos embarcados en lo que Juan Pablo II llama las estructuras de pecado. Estructuras políticas y económicas hechas de espaldas a la naturaleza del hombre, contra la naturaleza del hombre, contra el destino del hombre y por supuesto contra la voluntad de Dios. ¿Qué hacen los fieles católicos embarcados en estas estructuras de pecado? Probablemente estén allí desde la buena intención, pero desde el error, porque la doctrina social de la Iglesia no está escrita ni expuesta de manera confusa
sino que es una elaboración sosegada a lo largo de los siglos, que tiene además una magnífica exposición desde la Revolución Francesa, especialmente desde León XIII, una sistemática exposición de todos sus elementos, y que en la dimensión económica pues ha encontrado en Juan Pablo II un auténtico moralista de la economía. En sus 3 grandes encíclicas, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, que son 3 joyas para cualquier estudioso de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues he dividido la charla en 5 bloques. En primer lugar, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Para, en fin, saber de qué estamos hablando. Bueno, como ustedes imaginarán, en estos 5 bloques voy a hablar de 5 cuestiones que en realidad son 5 asignaturas universitarias, y yo pretendo hablar 5 o 6 minutos, 10 minutos máximos de cada una. Por lo tanto, discúlpenme por la simplificación en la que a veces pueda caer. Supongo que en las preguntas que ustedes harán después en el coloquio, pues intentaremos arrojar un poco más de luz. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Hablaremos de la crisis de la doctrina social de la Iglesia, que ya hemos apuntado. Vamos a hacer alguna referencia también a la economía en la doctrina social de la Iglesia. Tal vez nos vamos a llevar alguna sorpresa, porque cuando escuchemos que la economía liberal o la economía capitalista pues está condenada, igual que está condenado el comunismo. Vamos a hablar de la política en la doctrina social de la Iglesia, también puede que nos llevemos alguna sorpresa, porque la doctrina política de la Iglesia es amplia y ha condenado todas las doctrinas modernas, desde el liberalismo político hasta la democracia cristiana, pasando por supuesto por el comunismo, el socialismo, el anarquismo, la masonería, y todas estas condenas obedecen al mismo razonamiento último, se oponen a una recta concepción del ser humano, de la historia y de la vida. Y finalmente, pues me gustaría hablarles de una de las misiones que los laicos tenemos encomendadas por Dios nuestro Señor, que es el cambio de las estructuras políticas y económicas según Cristo espera de nosotros. Y es una tarea de la que los laicos estamos generalmente ausentes, solo hay que echar un vistazo pues, a las noticias, siendo todavía una mayoría importante en España, menos sociológica. El cristianismo pues no tiene representación política oficial, no está presente en el mundo sindical, en fin, nos hemos quedado reducidos al ámbito educativo y con ilimitadas concesiones al mundo. Por lo tanto, tenemos ahí una tarea pendiente. La Iglesia nos pide que nos organicemos, que nos unamos y que luchemos por el reinado social de Cristo. Bien, pues voy a empezar entonces definiendo qué es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, como pueden imaginar, es una parte de la teología moral. Se ocupa de formar la conciencia de los bautizados, pues en orden a la vida social, buscando el bien común. Luego hablaremos del concepto de bien común, porque es un concepto que se utiliza con mucha ligereza, parece que es un sinónimo de interés general, y sin embargo tiene un alcance más profundo para la Iglesia. Ya les adelanto que el bien común es el conjunto de condiciones que encontramos en la sociedad para alcanzar la perfección del ser humano. Y son condiciones tanto de ámbito económico, como de ámbito político, como la atmósfera social en la que todos respiramos, la educación, las costumbres, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el bien común. Todo tiene que estar dispuesto para favorecer el perfeccionamiento del ser humano, para que pueda alcanzar su fin último en la vida, que es la vida eterna, ¿no? Como todo postulado moral, pues parte de la naturaleza humana, de la ley natural, busca los medios más eficaces, lo que decíamos, para su perfeccionamiento, y tiene como objetivo último pues la salvación eterna. ¿Por qué la Iglesia se inmiscuye en cuestiones políticas y económicas? Pues miren ustedes, la Iglesia ha reivindicado siempre el derecho y el deber de pronunciarse libremente sobre cualquier aspecto de la vida económica o política si interfiere en el bien común y si interfiere en la dignidad de la persona. Como ustedes comprenderán, es casi imposible que la vida política y económica no interfiera en el bien común y en la dignidad de la persona, y por lo tanto la Iglesia tiene vocación
a enseñar en cuestiones referentes a la política y a la economía. El primer problema de comprensión que nos vamos a encontrar con la doctrina social de la Iglesia es que muchos cristianos han considerado que esta doctrina social es un mandamiento solo para los bautizados. Y aquí está el error. Las disposiciones de la doctrina social de la Iglesia son de obligado cumplimiento para el gobernante, sea cristiano o no sea cristiano, sea creyente o no sea creyente, sea hijo de la Iglesia o sea enemigo de la Iglesia. Son obligaciones para el que gobierna, porque el fin de la política es el bien común. Y para alcanzar el bien común, la Iglesia articula una serie de medios de necesario cumplimiento. Miren ustedes, es obligatorio para el gobernante, te dice la Iglesia y lo explica con toda claridad, León XIII, porque es una necesidad práctica. Juan Pablo II señalaba que no hay solución al problema social fuera del Evangelio. La política no puede hacer experimentos con el hombre es lo que es. Y es importante conocer cuál es su naturaleza, para que la política sirva a esa naturaleza. Si nosotros hacemos experimentos con el hombre, con lo que el hombre es, con lo que el hombre significa, los sufrimientos, las injusticias, los abusos, la explotación y la opresión vendrán por añadidura. La doctrina social de la Iglesia tampoco es, como a veces se ha presentado, una solución técnica y no pretende competir con otras ideologías humanas. Simplemente es un juicio moral sobre las circunstancias sociales desde la perspectiva de la dignidad del hombre. Porque la Iglesia es maestra en lo que el hombre es. Es experta en humanidad, decía Juan Pablo II. Tiene tres partes fundamentales. Una son sus principios y valores permanentes. Juan Pablo II repitió muchas veces que la doctrina social de la Iglesia está en constante continuidad con la tradición y renovación en función de las circunstancias históricas que le toca vivir, adaptando las soluciones a partir de la tradición a las circunstancias de cada época. Tiene una parte de principios y valores permanentes, cosas que nunca cambian. Por ejemplo, el origen divino del poder temporal que encontramos en las cartas de San Pablo, o en la conversación de Cristo con Poncio Pilato. ¿Acaso no sabes que tengo poder para quitarte la vida? Nadie te habría dado poder. No tendrías, ese poder si no te hubiera sido concedido desde lo alto. El origen divino del poder temporal, principio permanente. El destino universal de los bienes, que condiciona toda la vida económica. Dios ha creado el mundo para todos sus hijos, para todas sus criaturas, no para privilegio de unos pocos. Es un principio intemporal. O el bien común como principio de legitimidad jurídica. Hoy en el liberalismo que padecemos, el principio de legitimidad jurídica pues son la lógica de las mayorías parlamentarias. ¿Quién tiene razón hoy? Pues el que gana las elecciones, el que forma gobierno a partir de coaliciones de distintos grupos en el Parlamento. Esa es la lógica de la legitimidad hoy día. Sin embargo, la lógica de la legitimidad en el pensamiento cristiano no está en criterios de voluntad, sino en criterios de razón. Luego, en segundo lugar, tenemos juicios sobre sistemas económicos y políticos de nuestro tiempo. La Iglesia juzga lo que ve a su alrededor y juzga a partir del respeto que el ser humano recibe por parte de ideologías, regímenes políticos, gobiernos, leyes. Como decía antes, pues ha realizado juicios sobre casi todas las doctrinas económicas. Y finalmente, la Iglesia ofrece orientaciones para la acción, consejos que son provisionales o coyunturales. Por ejemplo, Juan Pablo II recomendaba la condonación de la deuda externa a los países del tercer mundo, una circunstancia concreta de nuestro tiempo, países que no salen a flote atrapados por ese préstamo
usurero al que están sometidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, o el principio de solidaridad, que tiene distintas aplicaciones o distinta intensidad dependiendo de las circunstancias, o la accidentalidad de las formas de gobierno, que es una magnífica enseñanza de la Iglesia, donde nos dice que cualquier régimen político es aceptable si respeta la dignidad del hombre, respeta el imperio de la justicia y de la verdad. Y por lo tanto la forma monárquica de gobierno republicana es una cuestión secundaria. Salvada la justicia y la verdad, lo demás es accesorio. Y podemos discutirlo y podemos decidirlo, pues, según la personalidad de cada pueblo, siguiendo distintos criterios, todos aceptables si se respetan estos principios básicos. Bueno, la doctrina social de la Iglesia no nace tampoco, como se ha creído, como se dice con frecuencia, a partir de la encíclica de León XIII Rerum Novarum en 1891. La encíclica Rerum Novarum simplemente reúne algunos elementos de la enseñanza social de la Iglesia, que ya vemos que se remonta a la Sagrada Escritura. Ahora lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Y responde a una urgencia histórica, que es las revoluciones industriales, la consolidación de la economía liberal con gravísimas consecuencias para la dignidad del hombre y la emergencia de una amenaza inquietante que es el socialismo materialista. Pero antes de Rerum Novarum podemos encontrar, esta parte me la voy a saltar porque, en fin, es plomiza, pero simplemente quería subrayar que vamos a encontrar contenido de doctrina social y de doctrina política desde el Antiguo Testamento, pasando por supuesto por el Nuevo, en la patrística, en los padres de la Iglesia, que abarcan del siglo I al VIII, que son los continuadores de la tradición apostólica, y en toda la escolástica, hasta el siglo XIX, hasta empalmar precisamente con Rerum Novarum. Vamos a encontrar innumerables elementos de doctrina social y de doctrina política. Yo voy a lanzar simplemente algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, la condena de la usura se remonta ya a los primeros padres. También se condena el lujo, el afán indiscriminado de lucro, la especulación, la injusticia social o la insolidaridad. En el Antiguo Testamento, la legislación del pueblo de Israel reconocía la propiedad, pero le ponía muchas limitaciones a la propiedad, para ayudar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Todos ustedes han oído hablar, voy muy deprisa, para que podamos tener luego un coloquio. Todos ustedes han oído hablar de la comunidad de bienes que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos todos lo tenían en común. La primera exposición sistemática ya de la doctrina social de la Iglesia aparece, fíjense, en los primeros padres, estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Y ya se explican las desigualdades sociales pues a partir de la codicia humana, de la avaricia en el orden social, se condena la esclavitud, se rechaza la supresión de la propiedad que proponía el comunismo platónico y neoplatónico, se defiende el préstamo sin interés. Recuerden ustedes la actividad bancaria, por ejemplo, durante la Edad Media, pues saben ustedes que no era de uso para los cristianos, de uso común para los cristianos, porque la usura estaba condenada. Había una percepción negativa del obtener rentabilidad del préstamo, después de escuchar a Cristo, al que te pide, dale, al que te pide prestado, no esperes nada a cambio. Y esa mentalidad en favor del trabajo, de ganarte con el sudor de tu frente tus recursos, tu dinero, pues se extiende hasta la encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo, que es una maravilla, en la medida en que proclama que el rey de la economía es el trabajo. Como ustedes comprenderán, en la economía actual el rey de la economía no es el trabajo, sino que es el capital. En la escolástica, pues San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino defienden la justicia distributiva, explican la pobreza a partir de la avaricia de los ricos
Santo Tomás de Aquino señala que aquello que guardamos y otros necesitan para vivir pertenece a los pobres. Como ven, hay una sensibilidad extraordinaria a partir de este principio inalterable del destino universal de los bienes, que reclama de los laicos y de los que gobiernan compartir lo necesario para que todo el mundo tenga una vida digna. Eso como principio motor. Domingo de Soto habrán oído, no sé si tenemos algún estudiante de economía entre nosotros, pues ya en la escuela de Salamanca abordó la formación de los precios, siguiendo criterios que podrían parecernos modernos, pero complementados también con razones de orden moral, por supuesto. Y así llegamos a 1891 y llegamos al triple reto que se plantea León XIII. Primero, la consolidación de las democracias liberales. La democracia liberal, como ustedes saben, nace con la Revolución Francesa, no la democracia, sino la democracia liberal, porque durante la Edad Media las cortes de Castilla, de Aragón y muchas cortes en otros países de Europa tenían representación de las ciudades a partir de los estamentos, donde se representaban intereses corporativos. La democracia liberal no representa intereses, pues, de los gremios, de los municipios, de las ciudades, sino que representan ideas. Porque a partir de la Revolución Francesa se parte de la idea de que no hay ninguna verdad absoluta, de que todo es relativo. Y como todo es relativo, pues tendremos que solventar la redacción de las leyes sobre criterios de voluntad, no sobre criterios de razón. La Iglesia condena este planteamiento y la condena fundamentalmente por tres razones. Primera, porque el liberalismo pretende construir la ciudad terrena, que diría San Agustín, de espaldas a Dios. Solo tienen ustedes que acercarse a la legislación civil, a la Constitución, al Tratado de Adhesión a la Unión Europea, en fin, todo el cuerpo legislativo español, pues la espalda a Dios. Actúa, vive como si Dios no existiera. Y por eso está condenado. En segundo lugar, esta condena se amplía a la concepción relativista del hombre y de la moral. El pensamiento liberal tiene una concepción relativista, todo se discute, todo se vota, todo se decide por la lógica de las mayorías. Y en tercer lugar, el liberalismo concede derechos de gobierno al mal y el error. Bueno, pues igual que Hitler ganó unas elecciones en 1933 en Alemania, y para el liberalismo eso es digno de respeto, en la medida en que ha recibido el apoyo mayoritario de la población, pues tiene derechos de gobierno, y ya no importa si el gobierno es en favor de la justicia o contra la justicia. El segundo problema que se encuentra León XIII son las graves consecuencias de la revolución industrial. Bueno, como saben ustedes, en España, pero en toda Europa, se produce el fenómeno de las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia y de los bienes de la nobleza y de la monarquía, los bienes llamados de manos muertas. Son expropiaciones sin indemnización, se entrega lo robado a los más ricos, porque si se hubieran hecho las desamortizaciones en favor del pueblo, bueno, pero no, se entrega a los más ricos para hacerlos más ricos. Toda la población que vivía en condiciones dignas, en el caso de las tierras de la Iglesia, en condiciones muy favorables, se heredaba hasta el derecho de alquiler. Se convierten en proletarios, que acuden luego al, como dicen hoy, mercado de trabajo, que es una indignidad, hablar así de una función humana como el trabajo, como si estuviera sometido el ser humano y su trabajo a la ley de la oferta y la demanda. Estas masas acuden al mercado de trabajo, entre comillas, desesperadas ya, sin acceso a la propiedad, solo tienen hijos, de ahí proletarios. Sobreviene la concentración de la propiedad en pocas manos y la imposición de los ricos, que son los propietarios, ya los únicos propietarios, de condiciones leoninas de trabajo en nombre de la libertad económica. Ya se empieza a reivindicar la libertad en el orden económico. Por eso se suprimen los gremios, y por eso era una molestia que los gremios intentaran regular la vida económica, porque lo regulaba la vida económica salvaguardando el interés de sus socios, de los que formaban parte del gremio, claro, del pueblo.
y las restricciones a la libertad económica pues son restricciones pues al abuso y a la explotación. Fíjense ustedes que el régimen de propiedad de la antigua cristiandad, es decir, del régimen político que gobernó Europa antes de la Revolución Francesa, desde la época de los visigodos, en el caso de España, desde la conversión de Recaredo en el siglo VI, pues hasta la Constitución de 1812, que es la primera constitución liberal, realizada dando un golpe de Estado, pues luego podemos hablar de eso, pues todo ese periodo histórico, que son casi 15 siglos, lo conocemos en España y en Europa como régimen de cristiandad. Bien, pues en el régimen de cristiandad, con todas sus imperfecciones y limitaciones, por supuesto, como toda obra humana es imperfecta, y hasta la mejor es imperfecta. Bien, pues con todas las limitaciones que ustedes quieran, mire ustedes. Les voy a citar a un personaje que no es sospechoso, que es Carlos Marx. Carlos Marx reconocía que jamás en la historia, nunca antes, y yo ya les adelanto, nunca después tampoco de Carlos Marx, él no lo vio, pero yo sí lo he vivido, nunca antes y nunca después, dice Carlos Marx, hubo tantos propietarios como en el régimen de cristiandad. Y dice Carlos Marx, de tal manera que puedo decir que en toda Europa todo el mundo podía decirse propietario de alguna manera, aunque solo fuese por el usufructo de los bienes comunales de los municipios. Que saben ustedes que te podía salvar la vida porque de ahí obtenías leña, pastos para tu ganado y hasta a veces te dejaban cultivar para sacar a tu familia adelante. Y en tercer lugar, el reto al que se enfrenta León XIII pues es la irrupción de una alternativa a la injusticia del capitalismo liberal. El socialismo, como saben ustedes, está condenado, y está condenado por su concepción materialista de la historia. Sin embargo, León XIII, en Rerum Novarum, que descalifica la alternativa socialista como una solución viable y aceptable, sin embargo, no le duelen prendas en reconocer que tiene parte de razón, que ha sido una reacción justa, que la situación era de oprobio, que la explotación era real, que los seres humanos eran tratados como bestias. En la descripción que hace Carlos Marx de las factorías de Manchester, responde a la realidad. Los seres humanos eran tratados como esclavos. Por lo tanto, era necesaria una reacción contra esa injusticia. Pero la reacción no fue ni proporcionada, ni buscando la justicia, sino buscando la represalia y el desquite, como ustedes saben. El propio Pío XI, en la encíclica Divini Redentoris, en los años 30, en la condena que todo el mundo conoce del comunismo, con aquella frase que también todo el mundo conoce, el comunismo es intrínsecamente perverso, no sé si les sonará, pues en esa misma encíclica, que es una condena dura, el propio Papa Pío XI dice: no habríamos llegado a esta situación, es decir, el comunismo no habría tenido oportunidad de victoria, no habría tomado impulso, si los ricos no hubieran explotado a los pobres, a los obreros, de manera ignominiosa. No habría comunismo. Fue una reacción justa frente a la explotación económica y, al menos en su crítica, tenemos que concederles parte de razón. Pero el socialismo no es solución a las injusticias del capitalismo liberal, porque en realidad es hijo del capitalismo liberal. Parte de los mismos principios materialistas de la Ilustración, con un elogio de Carlos Marx de la Ilustración y de la Revolución Francesa, a la que aplaude, dentro de su concepción enfermiza de la historia como proceso dialéctico de lucha entre pobres y ricos. La Revolución Francesa es un paso adelante en el camino que nos llevará inexorablemente hacia el paraíso comunista, el comunismo libertario. Pero en realidad el comunismo es otro capitalismo, porque tanto el capitalismo privado que llamamos liberal como el capitalismo de Estado, que dicen los papas que es el comunismo, así lo titula el capitalismo de Estado, Juan Pablo II, tanto uno como otro privan al trabajador de su derecho de propiedad. Lo que la Iglesia pide desde Rerum Novarum es una universalización de la propiedad. Que todos seamos propietarios, que haya la mayor cantidad de propietarios. Y que no la propiedad sea
privilegio de unos pocos. Bueno, con esto vamos a pasar al punto 2, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Vamos a pasar al punto 2, que es la crisis de la Iglesia. Bueno, la crisis que vive la doctrina social de la Iglesia, pues es la crisis que vive la proiglesia. La Iglesia militante siempre estará en crisis en la medida que es humana, necesita conversión, renovación y purificación en Cristo. Por lo tanto, no debemos extrañarnos demasiado, tiempos peores hemos vivido. Pero hay una frase de Juan Pablo II que llama nuestra atención. Dice Juan Pablo II, los laicos no traducen la doctrina social de la Iglesia en un comportamiento concreto porque no se enseña ni se conoce adecuadamente la doctrina social de la Iglesia. El Papa dice que no se enseña adecuadamente. Necesariamente tendremos que mirar a aquellos que están obligados a enseñar la doctrina social de la Iglesia. La responsabilidad directa es de los sucesores de los apóstoles, claro, que son por derecho divino maestros en la fe, tienen la función sagrada de enseñar. Ellos son los que tendrían que darnos las pautas que ya están dadas por el magisterio pontificio, simplemente esperamos de ello que sean el eco que repite continuamente la voz de la enseñanza de los papas y de su magisterio infalible, porque en los principios más básicos y permanentes de la doctrina de la Iglesia, esos no van a cambiar, están sujetos a cierta infalibilidad. También los sacerdotes, que no hablan de estos temas en las parroquias. Son temas conflictivos, puede que sí, pero el origen del conflicto entonces será la enseñanza oficial de los papas. Los papas se meten en muchos jardines y entonces condenan muchas doctrinas y nos ponen a los laicos en el disparadero. Bueno, es que ya lo dijo Cristo, no he venido a traer paz al mundo, sino espada. ¿Qué esperábamos? ¿Somos la sal del mundo o no lo somos? Por supuesto, otra parte de responsabilidad hay que imputársela a la intelectualidad católica. Es de tal discreción la intelectualidad católica que no sabemos si está o no está. Algunos intelectuales católicos están entregados a causas muy nobles, pero desde luego en el tema que nos ocupa han hecho dimisión casi todos. La mayoría se mueve diluida pues en un discurso atento a preocupaciones por el mundo, atento a cuestiones de segundo orden y a veces incluso hasta en peregrinas inquietudes, ¿no? Pero la crisis se manifiesta especialmente aquellos de los que esperamos claridad en los conceptos y ánimo en la acción. Y aquí nos vamos a encontrar con una huida permanente de todos los temas conflictivos. Hay una especie de irenismo surcando el ambiente. El irenismo, no sé si recuerdan, es la búsqueda de la paz a cualquier precio. Es la huida del enfrentamiento. La búsqueda del consenso, que está muy de moda. Pero claro, la paz es un valor deseable, pero no es un valor absoluto. Hay valores superiores a la paz. El derecho a la vida está por encima de la paz. Si no, acabaremos en la paz de los cementerios, donde se goza de mucha paz, pero no hay vida. Y se produce un triple engaño en esta pastoral social que sufrimos en España. Le voy a poner fecha, desde 1972. Desde la llegada a la presidencia de la Conferencia Episcopal del cardenal Tarancón, un liberal indisimulado. Se produce triple engaño. Primero se difuminan los imperativos, las obligaciones. Después también se difuminan los objetivos. Y finalmente se infravaloran las consecuencias. Y bueno, pues yo que he asistido a unas cuantas charlas de doctrina social de la Iglesia en mi vida, pues he tenido que escuchar pues auténticas clases maestras, por ejemplo, sobre el principio de solidaridad.
o sobre el principio de subsidiariedad, es una palabra difícil de pronunciar, o sobre el medio ambiente. Como ustedes comprenderán, casi todo el mundo está de acuerdo con estas consideraciones. ¿Alguien discrepa del principio de solidaridad? Preguntáramos por la calle. ¿Alguien está en contra de la solidaridad? ¿De echar una mano al otro, de ayudar, de compartir? Es un principio tan universal, yo creo que está de acuerdo la derecha, la izquierda y el centro. No crean conflicto, no crean problemas, no obligan a nada. Pero el signo más importante de desprecio de la crisis son los textos oficiales olvidados. El mundo de la doctrina social de la Iglesia desprecia el catecismo, donde hay una importante doctrina social, clara además. Es una obra atribuible a Juan Pablo II y ahí se ve su mano, su clarividencia. No deja sin responder todas las grandes inquietudes. El concilio, por supuesto, no sé si vamos a tener tiempo de hablar del concilio, el gran maltratado, el concilio, incumplido por casi todo el mundo, ignorado por casi todo el mundo, deformado por casi todo el mundo. Yo llevo años oyendo hablar del concilio, a los expertos del concilio, que nunca citan ninguna frase del concilio para justificar un montón de cosas que luego yo, buscándolas en el concilio, digo, ¿pero esto de dónde sale? Pero si dice el concilio lo contrario de lo que me han dicho que decía, se pulula en el ambiente una especie de espíritu del concilio, se ha llamado así, el espíritu del concilio, que nadie sabe exactamente lo que es y que pretende justificar lo injustificable. El magisterio de los papas, por supuesto, despreciado. Si alguno de ustedes ha estudiado teología o algo parecido, pues nada, los manuales de teología hoy te dan la opinión de un montón de gente desconocida, algunos ni siquiera que son católicos, y luego, al final, en todo caso, pues el magisterio oficial de la Iglesia, casi, para terminar de rellenar el libro, ¿no? Todo opiniones, valoraciones, estimaciones, y la enseñanza oficial, al final, como un aporte más, ¿no? ¿Y qué les voy a decir del magisterio de los papas de otros siglos? Como si el concilio hubiera roto con la tradición de la Iglesia, lo dijo Juan XXIII y luego lo confirmó Pablo VI en el concilio. El concilio no es un resumen completo de la doctrina cristiana. Es una expresión de la enseñanza del concilio de Trento, del concilio de Éfeso, del concilio de Constantinopla, de toda la tradición milenaria de la Iglesia, de la tradición apostólica. Una adaptación terminológica, buscando lo que buscaba el concilio, que es el impulso misionero, porque la Iglesia vio antes que nadie la ola del ateísmo que se nos venía encima. Ya en los años 50, Pío XII vio la ola del ateísmo que se nos venía encima, y ahora que parece que el ateísmo está de moda, no el ateísmo teórico, que esté todavía minoritario, pero sí el ateísmo práctico, como saben, es decir, el no negar a Dios en la teoría, pero negarle en tu vida. Ese está muy extendido. La Iglesia, claro, por eso es sobrenatural, es divina, lo vio que se venía un aluvión de ateísmo, y por eso convocó el concilio, para adaptar el lenguaje, para dar un empujón a la misión evangelizadora de la Iglesia, para darle un impulso misionero a la Iglesia. Ese es el concilio, no para revisar lo que nos habían enseñado antes, ni para corregir lo que nos habían enseñado antes, que es como se nos ha vendido muchas veces el concilio. ¿Qué les voy a hablar de la familia? Forma parte de la doctrina social de la Iglesia, pero vamos, la familia está completamente abandonada en la pastoral social. Bueno, se habla de la familia, pero en el ámbito privado, en el ámbito personal. Tú con tu familia, yo con la mía. En fin, como si fueran estrictamente pues, obligaciones de tipo moral personal que se llama, en el seno de la familia. Pero ustedes han oído hablar de los problemas para el bien común que supone que la ley humana permita la disolución de los matrimonios, lo que llamamos ley del divorcio. ¿Ustedes saben los gravísimos daños para el bien común que supone la ley del divorcio? Atenta contra elementos constitutivos de la propia sociedad. Se carga la primera sociedad humana, en la que todos somos amados, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. La iglesia doméstica, donde aprendemos nuestras primeras oraciones. La escuela de la vida. Sin familia no hay sociedad posible que sobreviva. ¿Alguien habla de la ley del divorcio? ¿Por qué? ¿Por miedo a que te señalen? ¿A resultar más antipático? Entonces no hables de la doctrina social de la Iglesia.
Si solo vas a hablar de lo que espera el otro escuchar, como si fueras un político profesional, que solo hablan de lo que los otros esperan escuchar, no hables. Miren ustedes, dice el concilio que los laicos tienen la misión de ordenar la vida temporal según Cristo. Como ustedes comprenderán, con esta mentalidad el conflicto es inevitable. Dice Juan Pablo II que tenemos que transformar las estructuras de pecado en lo que Pablo VI llamaba la civilización del amor. ¿Y ustedes creen que los beneficiarios de este mundo empecatado que nos ha tocado vivir no van a ofrecer resistencias? Evidentemente. ¿Y los que tienen privilegios no van a ofrecer resistencias a cualquier cambio en la economía imperante? Claro que van a ofrecer resistencias. ¿Problemas? Tendremos muchos. Nadie dice que no vaya a haber problemas. El propio Cristo te lo dijo. Al que se entregue por mi causa yo le daré el 100 por 1 y persecuciones. En la última parte se nos recuerda poco. Se lo dice mucho en la catequesis. No, hombre, al que se entrega al Señor es buen pagador, el 100 por 1. Sí, pero al final de la frase, y persecuciones. Las dos cosas, que no son incompatibles. Miren ustedes, guste o no guste, la doctrina social de la Iglesia hoy, tal y como está redactada en los textos de los papas, del concilio, de los documentos de Juan Pablo II, es una postura antisistema. Antisistema. Nosotros sí que podemos decir que estamos contra el sistema, porque estamos contra la estructura básica del sistema, contra la antropología del sistema, contra la moral del sistema, contra la forma de hacer leyes del sistema, contra los objetivos legislativos del sistema, contra el fin de la actividad económica tal y como está planteada en el sistema, porque todo está del revés. Decía Juan Pablo II, somos fundamento e impulso para el compromiso. No, la doctrina social de la Iglesia es fundamento e impulso para el compromiso social y político de los cristianos, que estamos desorientados y hemos caído en la desmovilización y en lo que decíamos más atrás, en la complicidad con doctrinas y con regímenes políticos que vulneran los derechos fundamentales de la persona. Tenemos un problema grave, o la doctrina social de la Iglesia no es comprendida bien por el pueblo de Dios, quiero decir, hay un problema de comunicación, porque claro, los laicos, si no traducimos, dice Juan Pablo II, lo que la doctrina social de la Iglesia nos pide en hechos concretos, pues hay un problema de comunicación, o peor me lo ponen, o hay un problema de desobediencia, hay un motín a bordo. Los laicos no queremos obedecer las consignas de la doctrina social de la Iglesia, sea como fuera, el problema es muy grave. En toda la pastoral social y en facultades pontificias, hablo en general, por supuesto, y mayoritariamente, hay honrosísimas excepciones. Las consignas impartidas no son operativas, porque no concluyen en nada sustantivo, son vaguedades. Y por lo tanto nosotros acabamos todos colaborando con los enemigos del reino de Dios. Todo el mundo conoce y pasamos ya a la economía, 3 apuntes para dar salto ya, para pegar el salto ya al final. Todo el mundo conoce la condena pontificia del comunismo. Sin embargo, es menos conocida la condena de la economía liberal. ¿En qué está condenada la economía liberal? Pues miren ustedes, está condenada en sus fundamentos y en sus principios más sobresalientes. Está condenada la libertad económica ilimitada, está condenada la independencia de la moral de la vida económica, está condenada la absolutización de la propiedad. La propiedad no es un fin en sí mismo, es un medio y tiene una limitación, tiene una hipoteca social, dice Juan Pablo II. Y finalmente, traía aquí unos apuntes para explicarles un poquito la reforma de la empresa en Juan Pablo II, que es una maravilla. No sé si nos va a dar tiempo, pero ya les apunto, si se acercan a esa encíclica, cómo Juan Pablo II pretende alterar radicalmente, es decir, de raíz, la relación entre el capital y el trabajo. Porque la encíclica sobre el trabajo humano de Juan Pablo II lo que viene a reivindicar es que el trabajo, al venir directamente del hombre, es una función de origen sobrenatural y es ontológicamente superior al dinero, al capital, que es una herramienta de la producción, un instrumento de la producción, un instrumento de cambio. Por lo tanto,
La empresa que propone Juan Pablo II pretende que el asalariado sea el capital y que el propietario sea el trabajador. Y todo eso con toda la transición, el orden y la justicia debida en el proceso. Pero la reforma de la empresa, dice Juan Pablo II, es una necesidad imperiosa. Lo dijo ya en 1931 Pío XI, la inmensa mayoría de los católicos silbando o mirando para otro lado. Pío XI en 1931, en 40º año, dice claramente: miren ustedes, el régimen de salariado, que es el modelo de empresa común, el trabajo por cuenta ajena, que diríamos hoy, en terminología más moderna, no es injusto por naturaleza, dijo, pero es fuente permanente de abusos, de opresión, de explotación y de injusticias. Así que conviene que se cambie por el contrato de sociedad, que es el régimen cooperativo. Esto en 1931, 90 años. Juan Pablo II ya le ha dedicado una encíclica al respecto y ha dado una vuelta de tuerca en esta exigencia. Es necesario el cambio. Dice Juan Pablo II, habrá que cambiar la mentalidad, habrá que cambiar un montón de criterios ya asentados en virtud de la cual la gente piensa que se puede hacer rico rápido y sin trabajar. Cámbiense la mentalidad, dice Juan Pablo II. Cámbiese, si total, el cambio tiene que ser profundo si queremos un mundo mejor. Y tiene que ser un cambio de costumbres, que esas duele cambiar, y también un cambio de estructuras, las dos de manera complementaria, costumbres y estructuras. Pero el problema número uno que tenemos es el problema político. Hay un problema irresoluble en el gobernante católico con obligaciones en conciencia. Y es que lo que les decía antes, y voy terminando, desde 1972 toda la pastoral política del episcopado español, de la Conferencia Episcopal Española, si ustedes se leen los documentos, Constructores de la Paz, etcétera, etcétera, se van a encontrar con el siguiente esquema de trabajo. Toda esta documentación sociopolítica de la Conferencia Episcopal bendice, es decir, acepta la lógica de las mayorías. Para entendernos, acepta la democracia moderna. Y la segunda parte de los documentos se dedica a llorar, a lamentar las consecuencias. Les pongo un ejemplo. La ley del aborto. Encontramos en los documentos episcopales la condena de la ley del aborto. Es intolerable, atenta contra la dignidad de la persona, es la legalización del crimen, es un asesinato abominable, toda una serie de adjetivos. Pero la ley del aborto es una realidad, el genocidio, el mayor genocidio de la historia, dejando a Hitler y a Stalin ya en un juego de niños. El mayor genocidio de la historia ha sido promulgado por una mayoría parlamentaria. Yo no puedo lamentar las causas y bendecir los efectos. O al contrario, no puedo bendecir, sí, lo he dicho bien. Yo no puedo lamentar los frutos y bendecir el árbol. Porque los frutos son consecuencia del árbol. Yo no puedo lamentarme de la política, de la lógica de las mayorías que ha dimitido, que ha renunciado a la moral objetiva, si eso se traduce en soluciones injustas y criminales. Porque ahora, ¿qué hacen ustedes si mañana les llega la oportunidad de una responsabilidad de gobierno? Porque la Iglesia al mismo tiempo les pide que gobiernen en conciencia. Hay un texto del concilio que dice: el seglar, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, debe guiarse en uno y otro orden siempre y solamente por su conciencia cristiana. Ustedes mañana gobiernan, da igual en qué esfera de la administración pública, van a tener una responsabilidad de gobierno y tienen que guiarse única y exclusivamente por su conciencia cristiana. Pero es que se van a encontrar con la imposición de la lógica de las mayorías, que a ustedes les va a pedir lo que ustedes no pueden aceptar. ¿Cómo conciliamos una cosa con otra? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hacemos? No hay respuesta en la pastoral política. Voy a acelerar todo lo que pueda para que haya un diálogo con nosotros.
Y termino, 2 minutos nada más, para terminar, 2 minutos para terminar, hablando de la responsabilidad de los laicos en la vida social. Miren ustedes, decía Benedicto XVI que uno de los problemas más graves del laicado es la falta de unidad de vida. Los cristianos tenemos una vida privada, más o menos piadosa, y luego tenemos una vida pública donde a veces incluso presumimos de dar la espalda a nuestra vida privada. Bueno, esto Juan Benedicto XVI dijo que era una esquizofrenia, efectivamente, una contradicción humana y cristiana, y parece que flota en el ambiente una especie de derrotismo, donde esto parece que como si fuera irreversible, como si fuera algo imposible. De tal manera que ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, les hablo de casos reales, de políticos de misa diaria, presidiendo parlamentos donde se planifica, financia, ejecuta el mayor genocidio de la historia, el holocausto del aborto. Presidiendo el parlamento, que toma esas decisiones, que financia esas decisiones, que ampara esas decisiones, que manda a la policía si hay algún problema en las clínicas abortistas, que manda a la policía. Son políticos a veces de misa diaria, porque tienen que cumplir la ley, olvidándose de que Juan Pablo II nombró patrón de los políticos a Santo Tomás Moro, precisamente porque prefirió que le cortasen el cuello antes de que tuviera que cumplir, solo firmando una ley injusta. La ley habría salido en la Inglaterra de Enrique VIII, habría salido adelante con la firma o sin ella de Tomás Moro, pero Tomás Moro dijo: yo no puedo firmar una ley injusta, va contra mi conciencia. Y el cristiano debe guiarse por su recta conciencia. O si no firma, la familia presionado, si no firmas te cortarán el cuello. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?, le dijo a su mujer. ¿Pero qué va a pasar con nosotras? Mujer, ¿cómo quieres que arriesgue la vida eterna? Juan Pablo II declarado patrón de los políticos. Modelo. Modelo de enseñanza para todos nosotros, porque era un laico como nosotros, o supongo como la mayoría de nosotros. O nos encontramos con cristianos de magnífica vida interior, pero al servicio del sistema económico capitalista e imperialista, responsable del hambre de buena parte de la humanidad. No sé si son cada 2 o 3 segundos se muere un niño de hambre en el mundo. ¿Qué hacemos los católicos presidiendo estas instituciones económicas internacionales que, como dice Juan Pablo II en Solicitudes Rei Sociales, consolidan un sistema de privilegios? ¿Qué hacemos? Por eso Benedicto XVI en 2007 estableció en el documento Sacramentum Caritatis 4 principios innegociables para la vida de cualquier católico en el orden público, en la política. 4. Y con esto termino. El respeto y defensa de la vida, desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. La libertad de la educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus dimensiones. Yo no puedo colaborar en política con ninguna organización que no respete estos 4. Saben que no van a encontrar. Con representación parlamentaria no van a encontrar a ninguno. Y antes, 5 años antes, en un documento marginado, nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, un título muy largo. Es la época todavía de Juan Pablo II, que muere en 2005, desde 2002, pero Ratzinger era el prefecto de la doctrina de la fe. Con claridad meridiana para el que quiera escuchar. Los católicos no pueden participar en ninguna opción política que se oponga a la doctrina moral y social cristiana. Ya descarten a todos. 2, todos los que importantes, todos los que manejan poder hoy día. 2, no es aceptable, y esto es muy importante, el compromiso político a favor de uno o varios aspectos del bien común que desatienden al bien común en su conjunto. Me están acorralando. Ahora no puedo votar a un partido por una coincidencia parcial, aunque sea magnífica, si desatienden al bien común en su conjunto. Y ya, por si era poco, la tercera parte me dice que la participación en la vida política exige como condición previa el respeto sagrado a la dignidad de la persona.
Me está diciendo la Iglesia que yo no puedo jugar a participar en un sistema político que realiza crímenes masivos. ¿Se imaginan ustedes a un fiel católico ministro de Stalin o de Hitler? En España llevamos desde el año 85 1,5 millones de abortos como mínimo, porque con la píldora abortiva que trajo el Partido Popular, eso se habrá disparado. ¿Qué hace ahí un fiel católico? Bueno, tendría que estar haciendo como San Juan Bautista. ¿Recuerdan ustedes a Herodes? Cuando señalaba por la calle, esperaba, que saliera del palacio para señalarle y avergonzarle públicamente, señalándole, pecador público. Señora con la que estás no es tu mujer. Y a la señora también se dirigía. El señor con el que estás no es tu marido. Y eres el rey de Israel. Ya sabéis lo que le ocurrió a San Juan Bautista, le costó la cabeza, como a Santo Tomás Moro. Eso tendría que estar haciendo el fiel católico, señalando y denunciando estos regímenes asesinos, además del peor crimen, porque si me vienen a matar a mí, yo puedo defenderme, algo, o puedo huir, y no soy inocente, porque soy pecador. Pero el niño, el embrión, inocente, indefenso, esperando que le protejan sus padres, la sociedad que le ha tocado vivir, el Estado que no cumple con las exigencias del bien común. Decía León XIII por eso, puede muy bien suceder, y esto lo decía a finales del siglo XIX, puede muy bien suceder que en alguna parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en el gobierno de un Estado ni ocupar en él puestos políticos. Immortale Dei. Tal vez nos hayan engañado y nos hayan hecho creer que la vida política se reduce a la vida política profesional o la vida parlamentaria. Y no es eso la vida política. Y ya termino. Suponiendo que no hubiese un bien como alternativa, solo podríamos escoger el mal menor si respeta los 4 principios negociables. ¿Que resulta que no es posible? Pues ya sabe usted lo que tiene que hacer, según le pide la Iglesia. ¿Que no le convence ningún partido? Pues funde usted uno. ¿Qué quiere que le diga? Su obligación como laico no es ni mayor ni menor que la mía. Fíjense ustedes que en realidad Dios a mí no me pide, ni a ustedes tampoco, a los laicos no nos pide la victoria electoral, ni nos pide que votemos al partido con más posibilidades o que más se acerca. Dios me pide que luche por el bien. Va en un pack completo. Me pide que luche por el bien. Y no me pide ningún resultado. Solo luchando por el bien me va a dar una recompensa mucho mayor que cualquier victoria electoral. Lo que tiene reservado Dios para los que le aman. Ni el oído oyó, ni el ojo vio. Dios me pide que luche con confianza en Él y con amor hacia su voluntad. Y lo demás vendrá por añadidura. En cualquier caso, los fieles católicos, lo que no debemos olvidar es que lo que nos dice el concilio, ya que el concilio está tan de moda, aunque no se cita. Yo lo he intentado citar y tengo muchas más citas que me dejan el tintero. El concilio que falta sus deberes temporales, esto es muy grave, falta sus deberes con el prójimo y falta sus deberes con Dios, y pone en peligro su salvación eterna. Pues eso es todo.